Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, profesora. Bien, ¿y usted? Bien, también, muchas gracias. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Todos con mucho trabajo? Sí, más o menos. Sí, ¿verdad? Sí, por eso les agradezco mucho su asistencia a estas sesiones extra, extra clase para realizar más ejercicios sobre los temas que ven, bueno, ya vemos que son pues muy densos, ¿no? Por ejemplo, el tema de equilibrio químico nos requirió pues incluso 4 sesiones por la gran cantidad de conceptos que se manejan. Entonces, eh, bueno, creo que está justificado porque el tema es muy interesante, de una aplicación muy directa a los problemas que nosotros podemos llegar a enfrentar en nuestra vida profesional. Entonces, tener elementos de este tipo, de conocimiento sobre este tipo de procesos y su control, porque si nosotros podemos ver, si sabemos que un sistema se encuentra en equilibrio, que hay muchos sistemas que llegan a alcanzar el equilibrio y como decíamos ayer, de forma espontánea. Espontáneo quiere decir que no tenemos que hacer nada para que esto suceda. No tenemos que, por ejemplo, dar energía para que esto suceda, porque en las condiciones ambientales, por ejemplo, ya la situación, la temperatura, la presión, es favorable para que las reacciones sucedan. Pero si queremos que sucedan de otro modo, que se reviertan, podemos hacerlo porque ya tenemos información sobre los cambios que externamente podemos realizar en un sistema que alcance el equilibrio para volcar las dos reacciones, o sea, volcar una de ellas acelerar una de ellas en la dirección en la que nos interesa. Si nos interesan los reactivos, entonces tendríamos que ver qué condiciones particulares tienen cada una de las sustancias que están involucradas en esta reacción química para poder saber cuál es el efecto que nos permitiría obtener más de los reactivos u más productos, o una concentración más o menos similar de todos ellos. Entonces, el conocer cuáles son las características de cómo un sistema reacciona o evoluciona para alcanzar el equilibrio, nos es de mucha utilidad para poder controlarlo o para romper los equilibrios en caso de que sea necesario y favorecer así, por ejemplo, la generación de productos. Así como decíamos la vez pasada, ese producto es por alguna razón de interés para nosotros. Por ejemplo, si tiene un valor agregado mayor del producto respecto a los reactivos, entonces tenderíamos a obtener más cantidad de él. Si ese es un contaminante en el aire, entonces trataríamos de reducir su concentración en el aire, en el suelo, mediante los procesos, manejando las condiciones ambientales que generen ahora pues el consumo de ese producto formando más reactivos. Entonces, dado que estos conceptos, este conocimiento es muy práctico, bueno, pues requirió de algunos conceptos, que revisáramos algunos conceptos para que nos fuera mucho más sencillo el poder eh, aplicarlos, bueno, eh, comprender un poco su base teórica y después aplicarlo en una situación práctica de nuestra actividad eh, profesional o cotidiana. Bueno, en este momento somos 11 participantes. Voy a, voy a iniciar presentándoles un ejercicio. Ah, no, perdón, ya se conectó el profesor Daniel. Por favor, profesor, te cedo los micrófonos. Yo tengo un ejercicio que les quiero plantear si da tiempo. Si no, lo vemos el siguiente lunes. Bueno, muchas gracias, profesora. Si quiere presentarlo, como guste. No, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Lo que pasa es que, sí, está bien. Adelante, sí. Vale, bueno. Pues bueno, vamos a empezar. Déjeme compartirles pantalla. ¿Sí la ven? Ok, gracias.
Bueno, igual como en todas las habrán dado cuenta, pero lo que trato de hacer es escribir un pequeño resumen de lo que la profesora explica en la semana con más profundidad y yo solo pongo un resumen, que es lo que vamos a ocupar para cada uno de los ejercicios, ¿no? Entonces igual vamos a hacer lo mismo con estas ideas del cociente de reacción hasta cómo se modifica el equilibrio con algunas perturbaciones, ¿no? Como el aumento de la concentración o la variación con la temperatura. Bueno, en el viernes, hasta el viernes pasado no habíamos visto esto del cociente de reacción. En la semana lo vio la profesora. Y bueno, ya saben, ¿no? Para una reacción química que está en equilibrio, como esta en general, pues la constante de equilibrio en términos de las concentraciones o la ley de acción de masa se escribe esto. La concentración de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos divididos entre la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Y todo esto solo para una situación cuando, sí, sí, ahí querían preguntar algo. Bueno, y entonces esta es una situación especial en donde las concentraciones ya están en el equilibrio, es decir, que ya no se mueven, ¿no? Lo habíamos visto la semana pasada y se vio en las clases anteriores. El cociente de reacción, fíjense, tiene la misma estructura algebraica que la constante de equilibrio. Sin embargo, estas concentraciones pueden ser cualquiera, no es necesariamente que sean en el equilibrio. Podrían ser incluso las que son en el equilibrio, pero no necesariamente, ¿no? Y bueno, para entender un poco como una forma visual o mnemotécnica, les hice este esquema. Fíjense, por ejemplo, en el eje X o el eje horizontal tenemos todos los posibles valores del cociente de reacción, ¿no? O sea, hay una infinidad de posibles valores, pero solo uno de ellos coincide con la constante de equilibrio. Entonces podemos hacer un símil o imaginarnos que la constante de equilibrio es como si fuera un atractor de todos los cocientes de reacción. Es decir, como si nosotros tuviéramos un tazón y nosotros colocáramos una canica que representa el cociente de reacción, pues cuando soltamos la canica, por su naturaleza, tiende hacia el fondo del tazón y ahí se va a mantener. Es decir, que si nosotros partimos de un cociente de reacción que es mayor que la constante de equilibrio, sería como colocar la canica en este punto y cuando soltemos el sistema, solita la canica se va a desplazar hacia el fondo hasta alcanzar la constante de equilibrio. Igual, si nosotros partimos de un cociente de reacción que es más chico que la constante de equilibrio, pues entonces sería como colocar la canica de este lado, en donde hay mayor cantidad de reactivos, y para alcanzar el equilibrio, entonces se favorece la reacción de formación de productos. Es decir, como si la canica esta fuera bajando hasta llegar otra vez al equilibrio. Y bueno, estas ideas quedan resumidas aquí en estos párrafos, ¿no? Dice, si la constante de, perdón, si el cociente de reacción es más chico que la constante de equilibrio, los reactivos deben convertirse en productos hasta alcanzar el equilibrio. Es decir, cuando el Kc es más chico, perdón, cuando el Qc es más chico que el Kc, hay mayor cantidad de reactivos y entonces se tiene que favorecer. Por otro lado, cuando el Qc es igual al Kc, cuando el cociente de reacción es igual a la constante de equilibrio, el sistema está en equilibrio, es como si estuviéramos en este punto. El punto más bajo del tazón, ¿no? Donde la canica ya no se mueve, no se desplaza a ningún lado, ahí se va a quedar. Luego, si el cociente de reacción es más grande que la constante de equilibrio, como en este caso, entonces los productos deben de convertirse en reactivos hasta alcanzar el equilibrio. Es decir, en esta situación hay una mayor cantidad de productos que la que hay en el equilibrio, y entonces para alcanzar el equilibrio se favorece la formación de reactivos. ¿Alguna duda hasta aquí con esto? No, profe, ninguna. No, ¿No? profe. Vale. Bueno, pues entonces
Vamos a No, hacer, ninguna. ¿no? Muy bien, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el primer ejercicio. Fíjense, dice, considere la siguiente reacción. Y tenemos una reacción en general, pero conocemos su estado y también los coeficientes estequiométricos y la constante de equilibrio en términos de las presiones. Y nos dice, ¿cuáles son las presiones parciales de A? Dice, A está en estado gaseoso y de C en el equilibrio. Si inicialmente hay presencia de B y bueno, aquí tenemos tres incisos. El inciso A dice, hay presencia de B y la presión parcial de A al inicio es de 1 atmósfera y la presión parcial de C al inicio es de 2 atmósferas. El inciso B nos dice que las condiciones iniciales es que la presión parcial de A al inicio es de 2 atmósferas, la presión parcial de C al inicio es de 5 y el último inciso en el C, la presión parcial de A al inicio es de 2 atmósferas y la presión parcial de C al inicio es de 4 atmósferas. Bueno, como dice aquí, en los tres casos lo que necesitamos conocer es que, dadas estas condiciones iniciales, hacia dónde se favorece la reacción. Si se desplaza hacia la formación de productos o si se desplaza a la formación de reactivos. ¿Y esto cómo lo podemos conocer? Pues calculando el QP, el QP de las condiciones. Es decir, es como si hiciéramos el cálculo de KC y determináramos, bueno, si es menor que el cálculo de QC, y si es menor que la constante, pues entonces se favorece la formación de productos. Y si es mayor que la constante, se favorece la formación de reactivos. Bueno, entonces vamos a empezar con el inciso A. Y como les decía, lo primero que hacemos es calcular el cociente de reacción. Aquí está la reacción. Si lo pueden ver, es que el compuesto B está en estado sólido. Entonces, por eso no aparece aquí en el cociente de reacción. Entonces, tenemos la presión inicial de C, es de 2 atmósferas, elevado al cuadrado, porque aquí hay un 2 en el coeficiente estequiométrico de C, sobre la presión parcial de A al inicio, elevado a la 1, es decir, no se escribe, porque aquí el coeficiente estequiométrico de A es 1. Y bueno, después de hacer el cálculo, nos queda 4. Eso quiere decir que Kp es, perdón, que el cociente de reacción, que es 4, es menor que la constante de equilibrio en términos de las presiones. La constante de equilibrio es 8, aquí dice el problema. Y aquí el cociente nos dio 4. Bueno, entonces como la constante de equilibrio es mayor que el cociente de reacción, lo que sucede es lo siguiente. Los reactivos deben convertirse en los productos. Y vean cómo, vamos a ver cómo esta información o esta deducción que hemos llegado nos va a servir para determinar las presiones parciales en el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos nuestra reacción y nuestras condiciones iniciales. Al inicio tenemos una presión de 1 atmósfera del compuesto A y una presión de 2 atmósferas del compuesto C. Ahora, cuando comienzan a reaccionar, aquí viene la importancia de conocer el valor de QP. Nosotros dijimos aquí al final, los reactivos deben convertirse en los productos. Es decir que la cantidad de presión del reactivo A debe disminuir porque debe convertirse en los productos. Por eso tiene este signo negativo. Luego, bueno, va a disminuir una cantidad que desconocemos, pero sabemos que va a disminuir. Luego los productos, dice que se tiene que convertir en productos, por lo tanto tienen que aumentar, por eso tiene este signo más. Y este 2 se debe a la relación estequiométrica, que es de este mismo 2. Y bueno, si aquí disminuye una cantidad de X, pues aquí tiene que aumentar una cantidad de X de presión, ¿no? Vean que estamos aquí trabajando con atmósferas. Bueno, entonces en el equilibrio lo que pasaría es que llegamos a una presión parcial de 1 menos X, que sería este menos este, en atmósferas. Y de este más este, también en atmósferas. Es decir, aquí ya tenemos expresada la presión parcial de A en el equilibrio. Y esta sería la presión parcial de C en el equilibrio.
Esta parte es muy importante. ¿Tienen alguna duda con esto? No, profe. ¿No? No, ningún. A ver, le voy a preguntar a alguno en particular. Luis Sánchez, ¿puedes hablar? Sí, profe. Luis, por Sí, ejemplo, aquí estoy. sí, ¿qué hubiera pasado si QP hubiera sido mayor que KP? Pues en este caso, a este lado tendríamos, bueno, lo del inicio, una atmósfera y las dos atmósferas del C. Y en la reacción estaría invertida, ¿no? Sería X atmósferas y sería menos 2X atmósferas, ¿no? Sí, muy bien, exactamente, ¿no? Porque el QP nos dice en qué dirección se desplaza el equilibrio. Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Vale. Bueno, y ahora que ya te conocemos, bueno, no conocemos, pero que tenemos expresadas algebraicamente las presiones parciales, pues podemos determinarlas porque conocemos la constante de equilibrio en términos de las presiones. Y lo hacemos, ¿no? Dice, ahora usamos Kp para determinar X. Y bueno, Kp igual ocupa las presiones, pero fíjense aquí en el equilibrio, o sea, ya estas que aparecen aquí, ¿no? Entonces sería la presión parcial de C en el equilibrio al cuadrado, pues esta es la presión parcial de C. Entonces la escribo aquí y bueno, al cuadrado, ¿no? Luego la presión parcial de A, pues es esta, y la escribo aquí. Y, y bueno, esto es igual a 8 porque el Kp es igual a 8. Ahora lo que hago es despejar. Aquí lo que sigue a partir de este punto ya simplemente es álgebra, es escribir la ecuación cuadrática este, en su forma ax cuadrada más bx más c, ¿no? Entonces fíjense, este 1 menos x lo paso multiplicando al 8. Aquí hago el binomio cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, pues 8x. El cuadrado del segundo, pues 4x cuadrado. Luego este 8 lo distribuyo, que sería 8 por 1, 8. 8 por menos x, pues menos 8x. Y aquí una simple simplificación, paso todo de un mismo lado de la igualdad y divido entre 4. Por eso 4x al cuadrado entre 4, pues me queda x al cuadrado. Luego 8x menos 8x de este lado me daría un 16x aquí, pero entre 4 me queda 4. Y por último, 4 menos 8 me quedaría menos 4, pero como dividí entre 4, pues es menos 1. Y ya tengo aquí expresada la ecuación cuadrática. Bueno, aquí ya no lo escribí, pero hay muchas calculadoras que pueden resolver estas ecuaciones. Solamente le pones el valor de A, de B y de C y te da los dos resultados. Y estos son los dos resultados posibles. Bueno, más bien los dos resultados que nos entrega la ecuación. Pero quiero que noten que no tiene sentido, por ejemplo, la solución que tiene un signo negativo, ¿no? ¿Por qué no tiene sentido? Porque si sustituimos esta solución en la presión parcial de C en el equilibrio, me estaría diciendo que la presión parcial de C disminuye, pero aquí estamos diciendo que se tiene que favorecer la formación de los productos, por lo tanto esta tiene que aumentar forzosamente, ¿no? Además, si la sustituimos también, podemos ver que como es un número mayor que 2 y está multiplicado por 2, la presión parcial de C nos daría un signo negativo y pues no hay presiones parciales. Y si no hay presiones negativas. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, Todo muy gracias. claro, A ver, todo muy claro. Bien. bueno, a ver, le voy a preguntar, por ejemplo, a Juan Rodrigo, ¿puedes hablar? Sí, profe. Juan, entonces, ¿cuál sería el criterio para escoger la solución correcta
de las dos que nos dan la ecuación cuadrática. Se supone que conforme al signo, ¿no? Porque si Ujú. escogemos el negativo, nos da un, bueno, en este caso, donde más que donde necesitamos tener como el equilibrio. Vale, muy bien. Y si, por ejemplo, las dos soluciones fueran positivas, Se tendría que evaluar, ¿no? Para tener como ese equilibrio entre ambas. sí, ¿no? Alguna cuando la sustituyamos no tendría sentido, ¿no? Y esa habría que descartarla. Vale, muy bien, gracias. Bueno, entonces ya conocemos el valor de X, el que vamos a ocupar es este, porque este no tiene un sentido químico, entonces es este, ¿no? Y ahora sí, ya podemos calcular la presión parcial de A en el equilibrio, que sería esta, y sustituyendo el valor de X, pues sería hacer esta operación y nos queda 0.76 atmósferas. Luego, la presión parcial de C en el equilibrio, algebraicamente es esta, pero ya conocemos X, la sustituimos y nos da este valor. Entonces ya tenemos la solución del inciso A, que nos preguntan la presión parcial en el equilibrio, tanto de A como de C, que son estas dos. ¿Vale? Bueno, y entonces luego viene el inciso B, y es similar, pero con otras condiciones iniciales. Ahora la presión parcial de A al inicio es de 2 atmósferas, y la presión parcial de C al inicio es de 5 atmósferas. Entonces, nuevamente, lo primero que necesitamos calcular es el cociente de reacción. Calculamos el cociente de reacción, la presión parcial de C al inicio, elevada al cuadrado, sobre la presión parcial de A al inicio. Esta operación nos da 12.5 y esto es mayor que 8. 8, acuérdense, es la constante de equilibrio en términos de las presiones. Entonces, los productos deben convertirse en reactivos. Es decir, estamos similar a esta situación donde QC es mayor que KC y entonces los productos deben convertirse en reactivos. Muy bien. Ahí ya perdí dónde estábamos. Ah, aquí. Ok. Bueno, y entonces volvemos a escribir nuestra ecuación. Bueno, hay que recordar que siempre hay que tenerla balanceada porque ya ven la importancia de los coeficientes estequiométricos cuando hacemos el cambio. Bueno, entonces tenemos la ecuación, las condiciones iniciales. Ahora, ¿qué es lo que dice? Que los productos deben convertirse en reactivos. Entonces, el que va a disminuir es la cantidad de producto. Por eso aparece un negativo aquí. Este 2, pues otra vez aparece porque es el coeficiente estequiométrico de C y es una cantidad que no conocemos que disminuye, ¿no? En el caso de los reactivos, pues aumenta, por eso es este positivo y es una cantidad que desconocemos. 2 más X, pues estos 2 más X de presión atmosférica, que sería 5 menos 2X de presión atmosférica para la presión parcial de C. Es decir, esta ya es la presión parcial de A y esta es la presión parcial de C, ambas en el equilibrio, ¿no? Este equilibrio. Bueno, y nuevamente ya conocemos los valores de, bueno, ya tenemos las expresiones. ¿Cómo calculamos X? ¿Alguien me puede responder? Um, 5 menos 2x elevado al cuadrado Ah, muy bien. entre 2 más x. Sí, ¿no? Muy bien, exacto. Ocupando la ley de acción de masas o, bueno, la constante de equilibrio en términos de las presiones. Sí, gracias. Y bueno, tenemos esta expresión. Igual lo que tenemos que hacer es calcular X, entonces lo pasamos a su forma AX cuadrada más BX más C igual a 0. Y esta ya la podemos meter en la calculadora y nos da dos resultados.
Pero bueno, observen aquí, es más o menos como lo que hace rato preguntaba. Tenemos dos soluciones. De acuerdo a estas dos soluciones, ¿cuál creen que sea la correcta? ¿Y por qué? La segunda, La segunda. ¿Por qué la primera no? porque si sustituimos x en 5 menos 2x, el resultado nos saldría negativo. Exactamente, ¿no? Pues sí, muy bien. Exactamente, por eso, ¿no? Entonces, bueno, es precisamente lo que escribo aquí abajo. Dice, para saber la solución, ¿cuál solución no tiene sentido? Buscamos la que nos da una presión en el equilibrio negativa y la descartamos. Y es precisamente lo que nos acaba de decir su compañera, es si la sustituimos aquí, que es esta sustitución, pues nos da una presión parcial negativa y entonces no tiene sentido, descartamos esta solución y nos quedamos con esto. ¿Sí? Vale. Y entonces, bueno, ya conocemos el valor de X, ya podemos calcular otra vez las presiones en el equilibrio, que sería, esta es la expresión algebraica a la que llegamos, pero sustituyendo el valor de X, sería de esta forma, y después de hacer la operación, 2.34 atmósferas. Igual, para la presión de C en el equilibrio, esta es la expresión algebraica, sustituyendo el valor de X, y su resultado, 4.32 atmósferas. Bueno, si se dan cuenta, depende de las condiciones iniciales, el valor que nos dé de QP, y ese nos dice bueno, el signo de los cambios, ¿no? En este caso, pues disminuye la cantidad de producto, y en el anterior aumentaba la cantidad de producto, porque QP nos daba mayor o menor que KP. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, ninguna. ¿No? No, profe. Vale, gracias. Bueno, y entonces vamos a hacer el inciso C. Aquí lo volví a escribir las condiciones para no subir y volverlo a buscar. Las condiciones iniciales, la presión de A al inicio es de 2 y la presión de C al inicio es de 4 atmósferas. Calculamos el QP y fíjense, el QP nos dice que es, pues hacemos el mismo cociente, presión de C al cuadrado entre la presión de A, es 4 al cuadrado entre 2, nos da 8, pero es igual que el KP. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está en equilibrio. Ya está en el equilibrio, ¿no? Es decir, ahora nuestra condición inicial es esta. Estamos aquí, aquí mismo, ¿no? Y si ya está en el equilibrio, entonces, ¿cuál es la presión parcial de A en el equilibrio? Muy bien, aquí como dijo su compañero, ya está en el equilibrio. Entonces, estas mismas que nos dieron son las que están en el equilibrio. Es decir, la presión de A en el equilibrio es igual a la presión de A al inicio, que es 2, y la presión de C en el equilibrio es la misma que de C al inicio, que es 4. Ya no es necesario escribir todo el cambio porque ya no va a cambiar nada. Ya estamos, digamos, en el fondo de este pozo, de este esquema. Aquí ya no va a cambiar nada. Por eso ya inmediatamente conocemos los valores. ¿Sí quedó claro este ejercicio? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces esa es la forma en la que se utiliza el QP para determinar la dirección en la que se desplazan los equilibrios. Y bueno, vamos a hacer un segundo Perdón, ejercicio. perdón, ¿puedo hacer también una observación? Eh, este valor de la constante de equilibrio es 8. ¿Y qué nos diría respecto a la proporción de reactivos y productos cuando se alcanza el equilibrio? ¿De quién esperaríamos más, de los reactivos o de los productos una vez que se alcanza el equilibrio? Si la constante de equilibrio vale 8, 8 es mayor que 1, entonces esperaremos más reactivos que productos en el equilibrio, más productos que reactivos en el equilibrio o igual cantidad de reactivos que de productos.
si notan lo que la profesora está preguntando. O sea, es como lo que vimos al inicio, cuando las constantes de equilibrio son mayores que 1, se favorece la formación de productos, ¿no? Cuando las constantes de equilibrio son menores que 1, se favorece la formación de reactivos. En este caso, como dice la profesora, 8 pues es mayor que 1. Entonces, ¿qué se va a favorecer? La formación de productos. La presión del producto es mayor que la presión del reactivo. Y sería igual en los tres casos, siempre la presión del producto será mayor a la del reactivo, o solo cuando está en el caso C. Serían los tres, ¿no? Porque en los tres es mayor que uno. Exactamente, porque como la constante no cambia El porque no equilibrio. estamos cambiando la temperatura, entonces miren cómo cuando se alcanza el equilibrio, no nos está marcando el profesor, tenemos más concentración, bueno, más cantidad del gas C, que es el producto, que del gas A, que es el reactivo, en cualquiera de los tres casos. No importa con qué cantidad iniciemos la reacción, siempre cuando se alcanza el equilibrio, habrá mayor cantidad de C que de A, porque la constante de equilibrio es mayor a 1. Sí, de acuerdo, muy bien, perfecto. Gracias, qué amable. Gracias, profesor. Profesor. Bueno, vamos a hacer un segundo ejercicio y nos dice, considere la reacción, y aquí tenemos esta reacción. Dice, en un recipiente de 1.50 litros se colocan 3.25 mol del producto, luego se establece el equilibrio. Perdón, luego de que se establece el equilibrio, hay 0.80 mol de este reactivo, dióxido de azufre. Entonces nos piden calcular cuál es el valor de la constante de equilibrio y cuál es el valor de la constante de equilibrio en términos de las presiones a esta temperatura. Entonces, ¿qué sería lo primero que conviene hacer? Le voy a preguntar a alguien. Adrián Cervantes, ¿puedes hablar? Sí, Adrián, ¿qué sería lo primero? Balancear la generación. Sí, perfecto, Adrián. Gracias. Entonces, esto es primero, ¿no? Bueno, una consideración antes de eso. Al inicio solo hay producto. Fíjense, nos dicen que solo hay esta cantidad del producto. Entonces, no necesitamos calcular el valor de QC para saber que el equilibrio avance hacia la formación de reactivos. Si al inicio solo hay esto, pues forzosamente tiene que formarse esto de acá, ¿no? Esa parte sí la entienden, sí es intuitiva. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, el valor de QC con esta condición inicial, no tendría sentido matemático porque estaríamos dividiendo entre 0. Pero lo que podríamos hacer es lo siguiente, calcular el valor de QC de la reacción inversa y entonces sería 0. Y si es 0, pues es menor que el valor de KC, 0 nunca. Y bueno, estaríamos diciendo que se tiene que formar forzosamente estos dos productos. Pero no es necesario hacer todo eso con saber que solo tenemos el reactivo. Como esto va a alcanzar el equilibrio, forzosamente se tienen que formar estas dos especies y al inicio la reacción va a estar desplazada en este sentido. ¿Vale? Y bueno, es este pequeño párrafo. Dice, al inicio solo hay producto, no es necesario calcular QC para saber que el equilibrio se alcanza formando reactivo. Y ahora sí, como decía su compañero, hacemos el balanceo. Hay dos átomos de azufre, luego 2 y 4, 6 de oxígeno, 2 por 3, 6 de oxígeno y queda balanceado. Bueno, y otra vez, ¿no? Al inicio no hay nada de los reactivos y solo del producto. No necesitamos calcular QC para saber que el producto tiene que disminuir, por eso tiene este menos. Luego tiene este 2 porque es el del coeficiente estequiométrico, ya sé que se balanceó. Y disminuye una cantidad de X de moles que no conocemos. La formación del reactivo dióxido de azufre, pues tiene este 2 por este 2.
es positivo porque se está formando y es una cantidad que no conocemos. También aquí del oxígeno es positivo porque se está formando una cantidad que conocemos y tiene un 1 que no se escribe porque es el cociente estequiométrico del oxígeno. Entonces ya en el equilibrio lo que hacemos es sumar estas dos líneas, podríamos decir. Sería 0 más 2x, que es 2x. Luego 0 más x es x. Bien, ya llegamos hasta aquí. Pero ahora, ¿cómo saber el valor de x? Vamos a ver otra vez la pregunta y le voy a preguntar a alguien. Profe, yo tengo una duda en por qué se puso abajo el menos en los reactivos, en los productos, perdón. Este. Sí, ese. Ok. Sí, mira, lo que pasa es que al inicio, lo voy a marcar, al inicio solo tenemos una cantidad de producto, pero en el equilibrio debe haber tanto producto como reactivo. Y como en este caso no hay reactivo, lo que tiene que ocurrir por su naturaleza es disminuir la cantidad de producto. Por eso aparece este menos. Ah, ya, gracias. ¿Vale? Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora sí, voy a preguntar a alguien. Aisha Michelle Villegas, ¿puedes hablar? Sí, profe. Gracias. Aisha, ¿cómo calcularías X ya que llegamos aquí? Ya tenemos las expresiones algebraicas del equilibrio. Ok, ahí las tienes y esta es la pregunta. Entonces, si quieres tómate un tiempo y dime cómo lo harías. Pues ya conocemos X, Ah, exacto. porque sabemos que moles de dióxido de azufre, entonces eso sería nuestra X. Sí, excelente. Así, ¿no? Tal cual. Porque aquí dice que esto es, se establece el equilibrio. Bueno, ay, perdón. En el equilibrio hay esta cantidad, ¿no? O sea que en el equilibrio aquí, esta es esta misma, ¿no? Sí, vale, muchas gracias, exactamente. Y entonces, pues dice, en el equilibrio hay 0.8 mol de esto, entonces, perdón, era de este, ¿no? De 2x, perdón, porque aquí es dióxido de azufre, entonces más bien, esta cantidad 2x es 0.8, ¿vale? Y entonces, pues ya podemos despejar x, que nos queda 0.40, y podemos calcular las concentraciones en el equilibrio. ¿Cómo calculamos las concentraciones en el equilibrio? Pues va a ser el número de moles en el equilibrio de cada especie entre el volumen. Si leemos el problema, dice que todo ocurre en un recipiente de 1.50 litros. Ese es su volumen. Y entonces lo escribimos, ¿no? El número de moles de dióxido de azufre en el equilibrio es 2x. Pero ya sabemos que x es 0.40, entonces nos queda 0.80 mol entre 1.50 litros y aquí está su concentración, ¿no? Mejor para que podamos ver todas. Lo mismo, el número de moles de oxígeno en el equilibrio es X entre el volumen y X ya lo calculamos, 0.40 entre 1.5 y nos da 0.27 molar. Luego, el número de moles de azufre, perdón, de trióxido de azufre en el equilibrio es esta cantidad algebraica que cuando sustituimos el valor de X, yo creo que aquí cometí un error, disculpen. Aquí es que este 2X debería ser 0.80, ¿sí lo ven? Bueno, es algo que voy a corregir. Pero bueno, en realidad aquí debería ser 0.80 sobre el mismo volumen y bueno, ya nos daba un valor que debería ser aquí distinto. Pero bueno, si este fuera el valor correcto, ya tenemos las concentraciones y ahora simplemente calculamos la constante de equilibrio en términos de las concentraciones, que es lo que nos pide realmente. Y sería así, ¿no?
los productos elevados a su coeficiente estequiométrico en las condiciones en el equilibrio. Entonces sería el producto, vamos a suponer que esta es la correcta, lo voy a modificar antes de mandárselo, que sería 1.9 al cuadrado entre 0.53 por 0.27 y entonces la constante de equilibrio sería 25. ¿Alguna duda aquí? Si no convirtiéramos los Hola, moles profesor. a molar, ay, perdón, si no convirtiéramos los moles a molar, ¿tendríamos el mismo resultado? O sea, si no los dividiéramos entre el volumen. Sí, exacto. ¿Tendríamos el mismo resultado? ¿Ustedes qué piensan? Creo que no, sí, porque sería nada más 0.80 mol. O sea, se quedaría igual. ¿Quedaría igual el valor de la constante? No, porque ya no estaríamos calculando como tal la constante de la concentración, ¿no? Sí, en realidad, sí, las constantes, bueno, la KC en particular necesita las concentraciones molares, sí, ¿verdad? Pero en la tabla el profesor nos hizo un balance temporal al inicio, cuando reacciona y en el equilibrio, que tenía cantidades en moles, no en molar, que es lo normal en los libros, pero este procedimiento es correcto. Esto, en realidad, es lo que nosotros hemos visto siempre, ¿no? Son relaciones en moles respecto a los coeficientes estequiométricos. Solo que en los libros directamente nos anotan aquí en vez de moles, molar. Será exactamente, pero este procedimiento es correcto. Es algo muy interesante de este planteamiento. Entonces la pregunta es, si nosotros se nos olvidó porque estuvimos haciendo el cálculo en esta tabla con cantidades en moles y sustituimos así directamente estos valores en moles a la constante Kc. ¿Tendríamos algún error? O sea, ¿estaría bien nuestro procedimiento o tendríamos forzosamente que convertirlo primero, como lo hizo el profesor, a concentraciones molares y después sustituir esos valores en la expresión de la Kc? Numéricamente tendremos diferencia si no lo convertimos a molar y lo usamos como moles directamente. ¿Qué opinan ustedes? Pues, pues podríamos ver, por ejemplo, la concentración del trióxido de azufre, que está aquí como, ¿verdad? 3.25 menos 0.040 mol, está en moles, y dividido por 1.50 nos da 1.9 molar. Entonces pensemos que aquí en vez de 1.9 tenemos esta diferencia dividida por 1.5 y todo eso elevado al cuadrado. Y en el denominador tenemos la concentración de SO2 en el equilibrio, que es 0.080 mol. Imaginemos que no hacemos que hacemos el cálculo en molaridad, pero en la forma de mol sobre litro, para que veamos qué pasa el volumen si no lo consideráramos en nuestro cálculo de Kc y ver si llegaremos al mismo resultado. No sé si me explico. No sé si me explico. O sea, sí, exactamente. Trabajaríamos con estos valores para la concentración del SO2, ¿no? Exacto. Es este de aquí, sería 0.080 entre 1.5. Luego la de oxígeno, la veríamos así,
En vez de verla así, la veríamos así y la sustituimos aquí. Y luego esta de SO3 la veríamos así, en vez de como está escrita 1.9, para ver qué pasaría si no consideramos el volumen. Básicamente la diferencia entre los moles y la molaridad es el cociente en litros, ¿no? O sea, son el volumen 1.50. ¿Qué pasaría con este resultado de KC si nosotros directamente operáramos sobre los moles que se obtuvieron en la tabla temporal al inicio, en la reacción o en el cambio y al equilibrio? Si se nos olvidara por alguna razón transformarlo a molar, ¿tendremos un error o sería equivalente emplear moles o molar? ¿Sí me explico? Gracias, profesor. Sí, esa es como mi duda. Bueno, la pregunta que quisiera yo que resolviéramos. Vamos a expresarlo así, ¿no? Como, Ay, perdón, no sé, una disculpa, perdón, me voy a regresar. Quise borrar disculpa, y ya no puedo rehacerla, disculpa, no hay perdona, problema. profesor. Vamos a escribirlo así como decía la profesora. Es decir, vamos a expresar, como es el mismo volumen, simplemente le voy a poner B, ¿no? Para que todo sea claro. Va a ser el moles de trióxido de azufre, ¿no? Sobre el volumen, que todos tienen el mismo volumen, 1.5, y elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2. ¿Sí lo notan? Aquí debería ir un 2, ¿no? Bueno. Luego esto iría sobre el número de moles de dióxido de azufre sobre el mismo volumen, pero ahora elevado al cuadrado. Y por el número de moles de oxígeno sobre el mismo volumen, ¿no? Y ahora, algebraicamente podemos distribuir este cuadrado entre, o sea, podemos, esto sería lo mismo, ¿no? Que los moles al cuadrado entre el volumen al cuadrado, ¿no? Eso es algo que ya sabemos. Entonces, después de hacer eso, podríamos cancelar este volumen con este volumen porque ambos estarían elevados al cuadrado. Pero nos sobraría este. Y entonces quedaría así, ¿no? El número de moles de SO3 al cuadrado entre el número de moles de SO2 al cuadrado por el número de moles de Por el oxígeno volumen. al cuadrado por este volumen que nos sobra, que por cierto está dividiendo en el denominador, por lo tanto queda multiplicando. Entonces, si nosotros hiciéramos el cociente únicamente con esto, no estaríamos obteniendo Kc, porque nos faltaría multiplicar todavía por un volumen. Es decir, NSO3 al cuadrado sobre NSO2 al cuadrado por N de O2 no es igual al Kc. Es decir, sí necesitamos calcular concentraciones, ¿no? Y eso es algo muy ¿Ok? importante por considerar, porque aunque la tabla temporal ICE es correcta, cuando queramos calcular con Ks, debemos recordar que tienen que ser valores en concentración molar. ¿De acuerdo? Siempre, siempre. Por eso he visto que por eso los libros hacen las tablas temporales directamente con molaridad. Pero también se puede hacer, y es correcto, hacerlo con moles. La Esa tabla sería, temporal. justo sería otra estrategia, ¿no? Déjenme volver a... Bueno, espero que eso sí se haya entendido.
Ok, aquí, ¿no? Lo que se pudo haber hecho, así como menciona la profesora, es que a partir de estos moles, mejor en vez de calcular los moles, escribo aquí la concentración molar. Te resta ya no va a ser de mol, sino de molaridad. Cuando haga estas sumas, ya no van a ser de moles, sino de molaridad. Es decir, en vez de colocar este valor, haría un cambio, ¿no? Voy a poner aquí como dos flechitas. Lo que colocaría aquí sería lo que me resulte de 3.25 sobre 1.5. Claro, ¿no? Por sus unidades, mol, litro. Lo que me resulte de esto va a ser una cantidad molar, ¿no? Voy a poner A, por ejemplo. Entonces, en vez de escribir esto, yo escribiría A molar. Perdón, esto es una A. Luego, los cambios serían los mismos, pero ya no sería en mol, sería en molar. Y aquí, en vez de colocar esto, sería A menos 2X molar. Y esto sería molar. Y entonces, cuando ya llegue yo al equilibrio, lo que voy a tener son las concentraciones en el equilibrio. ¿Sí se nota esto? Sí, Entonces ya no profe. sería necesario hacer las tablas, profe. Bueno, los de abajo. Ya no, porque ahora ya tenemos las concentraciones en el equilibrio, ¿verdad? Es más Es más rápido, rápido. pero es perfecto. Si ustedes deciden hacerlo en moles, es perfecto. Está bien. Solamente habría que recordar transformar esos moles del equilibrio a molaridad de cada una de las especies, reactivos y productos, para poder sustituirlas en la expresión de la constante de equilibrio, la Kc, y llegar al valor correspondiente. Como ustedes lo decidan, está bien, mientras se considere este paso. Bueno, y bueno, pues sí, lo importante es que en la constante equilibrio, en términos de las concentraciones, pues precisamente tiene que tener forzosamente las concentraciones. No podemos poner los moles, ¿no? Cambiaría el resultado. Bueno, más bien sería incorrecto. Bueno, el inciso B nos piden calcular el valor de Kp. Aquí le voy a preguntar a alguien. América Torres, ¿puedes hablar? Sí, profe, pero antes de que avances, que tengo una duda. Sí, sí, sí. En la parte donde puso 1.9, ¿no sería 1.6? Aquí. Sí, es Sí. que Lo que pasa es que aquí cometí un error, ¿no? Es 0.8, ¿no? sí, 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 tienes toda la razón. Es algo que voy a corregir, pero sí, es verdad. Porque es 2 veces X y X es apenas 0.4. Aquí me faltó multiplicar por un 2, ¿no? Sí, 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 tienes razón. Es 1.6, ¿no? Me faltó un cuadrado, que es el cuadrado de la concentración del dióxido de azúcar. ¿Vale? sí, profe, nada más era eso. No, sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, esto lo voy a corregir antes de mandárselo. Pero vamos a suponer que este es el valor correcto de la Kc. Ahora, bueno, ¿cómo le harías, América, para calcular el valor de Kp conociendo esto? Y también la temperatura, porque es algo que nos dan. Sería con
Bueno, yo había visto que había como una fórmula, no la recuerdo bien, creo que era Kp igual a Kc por nt elevado al, o sea, el cociente que saquemos. Sí, sí, exactamente, ¿no? Es esta que estás mencionando, ¿no? Esta. Sí, Vale, muchas gracias. Sí, América, exactamente, ¿no? Esta es la relación entre Kp y Kc. Ya conocemos Kc. R es una constante, la podemos buscar en las tablas. La temperatura no la dan, pero hay que recordar que hay que transformarla en Kelvin. Y el delta N, esto suele olvidarse, pero delta N es la resta entre el número de moles en el producto menos el número de moles. Aquí en el producto hay 2 y en los reactivos hay 2 y 1, 3. Entonces la diferencia 2 menos 3 nos da menos 1. Por eso aquí queda menos 1. Y simplemente sustituimos los valores. Este es el valor de la temperatura ya transformada a grados, bueno, perdón, a temperatura Kelvin. Y bueno, después de las operaciones, este es el resultado que nos. Pero aquí yo creo que lo que a veces confunde más o más importante es calcular delta N. ¿Tienen alguna duda por qué llegamos a menos 1 en delta N? No, profesor. ¿No? Si el SO2 fuera un sólido, ¿el delta N valdría lo mismo? ¿Valdría menos 1? no. No, ¿No? valdría No, 1. valdría 1, exacto, porque delta N son los moles, la suma de los moles de gases de productos, pero de gases, menos la suma de los moles de gases de los reactivos. Pero tiene que ser gases. Si alguno es sólido, él ya no es considerado en este valor, en esta resta. Sí, muy bien, de acuerdo. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar al siguiente. Bueno, lo primero que hay que ver es el cambio en la concentración. Es decir, cuando ya tenemos una reacción en equilibrio, aquí tenemos otra vez este esquema, ¿no? Espero que les sirva. Imagínense que tenemos una reacción en equilibrio, como aquí, pero la modificamos, por ejemplo, aumentando la concentración de los productos. Eso sería que la constante de equilibrio se desplace y, bueno, ya no sea equilibrio y tengamos un cociente de reacción. Si aumentamos los productos, el cociente de reacción va a ser mayor que la constante de equilibrio y entonces, para volver a alcanzar el equilibrio, se va a favorecer la formación de reactivos, ¿no? Es decir, como si esta esferita fuera cayendo hasta alcanzar otra vez el equilibrio, pues se favorece la formación de reactivos. Si estamos en el equilibrio y aumentamos la cantidad de reactivos, pues sería como desplazar esta esferita a este lado. Entonces el cociente de reacción va a ser menor que la constante de equilibrio y para volver a alcanzar el equilibrio se va a favorecer la formación de productos, ¿no? Lamentablemente en este esquema no podemos ver qué pasa cuando disminuimos, pero bueno, se los escribí aquí afuera. Si disminuimos la cantidad de productos, pues eso tiene el mismo efecto que aumentar la cantidad de reactivos. Es decir, si disminuimos los productos, lo que se favorece es la formación de productos. Igual, si disminuimos reactivos, lo que se favorece es la formación de reactivos. ¿Alguna duda con esto? No, profe. No. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Ejercicio 3. Considere la siguiente reacción. Aquí tenemos esta reacción. Es nitrógeno más oxígeno que nos da monóxido de nitrógeno. ¿Qué efecto tiene sobre el monóxido de nitrógeno cada una de las siguientes acciones? Bueno, aquí tenemos 3 incisos. Pues bueno, voy a preguntarle uno a cada uno. Brianda, ¿puedes hablar? Profe. Vale. Brianda, ¿qué pasaría si aumento la cantidad de oxígeno?
Se va a favorecer la reacción hacia la derecha y se va a aumentar más NO. Excelente, sí, muy bien, gracias, ¿no? Bueno, otra cosa, si aumento oxígeno, ¿el cociente de reacción es más grande o más chico que la constante de equilibrio? Es más chico. Más Mm, chico, ¿verdad? Exactamente, porque aumentamos la cantidad de reactivos y eso está en el denominador, entonces se hace más chico, ¿sí? Muy bien, gracias. Ah, Citlali, ¿puedes hablar? Sí. Mm, ¿Qué pasaría de que, perdón, es que hace ratito fui al baño y ya no escuché? No, no te preocupes. Tenemos esta reacción en equilibrio y lo que vamos a hacer es quitarle una cantidad de nitrógeno. Entonces la pregunta es, ¿hacia qué lado se favorece la reacción? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda después de quitarle el nitrógeno? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, bueno, es que ese esquema no está escrito. Pero si nosotros disminuimos esta cantidad, lo que el equilibrio siempre trata de hacer es volver al equilibrio. Entonces, al disminuirla, lo que quiere hacer la reacción por sí sola es formarlo porque está perdiendo. Entonces, si queremos formar nitrógeno, ¿hacia dónde se favorecería? Ah, entonces a la izquierda. A la izquierda, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Y bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Qué pasaría con el cociente de reacción? ¿Sería más chico o más grande que la constante de equilibrio? Más chico. ¿Más chico? A ver, voy a tratar de escribirlo para que sea más claro. El cociente de reacción, la concentración de NO al cuadrado, ay, perdón, de la concentración de nitrógeno por la concentración de oxígeno, ¿no? Perdón, y pues es lo mismo, pero para la constante de equilibrio, ¿no? NO cuadrado. Sí, es un poco más complicada esta pregunta, pero vamos a verla así. Esta es la constante de equilibrio, ¿no? Ahora, cuando disminuimos la cantidad de nitrógeno, pues quiere decir que esta de aquí, este número, es más grande que este número. Ujú. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Este o este? La Q. QC. QC es más grande que KC. Pues es más grande que acá C, y entonces por eso se favorece esta dirección, ¿verdad? A la Sí, izquierda. exactamente. Ujú. Vale. Muy bien, sí, muchas gracias. ¿Todos los demás entendieron esto? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Y bueno, a ver, voy a apuntar alguien más, el último. Gracias, Itlali. Fabiola Durán. Me parece que no está. Juan Rodrigo. Sí, profe. Juan, ¿me podrías contestar el inciso C?
El de si disminuye NO, Ajá, exacto. tendríamos que pasar, bueno, se invierte bueno, si en este caso vemos N2 más O2 que tiende a la derecha con 2 NO, en este caso si NO se disminuye, se invierte, ¿no? Se invierte, lo dices en el sentido de que, De que se escribiría como NO, bueno, ahora, bueno, la flechita en lugar de ir a la derecha va a la izquierda. ok, bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? Cuando escribimos las ecuaciones de esta forma, ya estamos aquí representando que existe la posibilidad de que los reactivos se transformen en productos o que el producto se transforme en reactivos, ¿no? Lo importante en este tipo de problemas es conocer cuál de los dos procesos se favorece cuando hacemos una perturbación, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, cuando aumentamos esta cantidad, pues el sistema va a tratar de disminuirlo y va a favorecer, ¿no? En el segundo caso, cuando disminuimos esta cantidad, el sistema va a tratar de aumentarlo favoreciendo esta dirección. En estos dos casos sí te queda claro. Sí, Entonces, en el último, cuando estamos disminuyendo la cantidad de producto, ¿cuál de las dos direcciones se favorecería? la izquierda, ¿no? Bueno, la izquierda en el sentido, o bueno, podrías decirme, de productos a... Hacia a lo que serían los productos. Exacto, sí, muy bien, a los productos, ¿no? Sí, porque como está disminuyendo esta cantidad, pues queremos que se forme y se favorece la formación de productos, ¿sí? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora el cociente de reacción, si disminuimos este, ¿es más grande o más chico que la constante de equilibrio? Debe de ser más chica, ¿no? Más chica, ¿verdad? Porque cuando es más chica, se favorece la formación de reactivos. Sí, muy bien. Muchas gracias, muy bien. Ah, ok. No, no te preocupes, Fabiola. Está bien. Bueno, pues sí, esas eran las respuestas y aquí están sus respuestas. Son las mismas que ustedes nos dieron, nada más están ahí escritas, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el otro tipo de perturbaciones al equilibrio, que es los cambios en la presión por la variación de volumen. Bueno, aquí hay un desarrollo. Antes de pasar a esto, con lo anterior, ¿tuvieron alguna duda? No, profe. ¿No? Sale, entonces, imagínense que tienen esta reacción en equilibrio y entonces podemos expresar, bueno, todos son gases. Sí, sí, perdón. Es que yo sí tengo una duda. Bueno, algo con algo así parecido. Sí, Es que, o sea, digamos, bueno, me acuerdo que en el ejercicio de reforzamiento, bueno, en el examen, ujú. venía, venía una pregunta sobre en todas, pasando diferentes cosas, aumentando, disminuyendo algo, qué le pasaba a un cierto compuesto o cierto elemento, ¿no? En este caso era el oxígeno. Pero digamos, Ah, si tenemos ahí al N2 y al O2, si se llegara a disminuir el N2, ¿qué le pasaría al O2? O sea, que está igual en los reactivos. ok. ¿Te refieres, por ejemplo, si disminuye este, qué sucede con el oxígeno? Sí, a eso me refiero. Ah, muy bien. Pues fíjate, si disminuimos la cantidad de nitrógeno, la reacción va a tratar de llegar al equilibrio favoreciendo la formación de nitrógeno. Pero al mismo tiempo, como se está desplazando hacia acá, al aumentar esto, va a aumentar la cantidad de oxígeno. Es decir, que cuando lleguemos al nuevo equilibrio, el oxígeno del nuevo equilibrio va a ser mayor que el del anterior. ¿Sí quedó claro así? Ah, ok, sí, sí, ya quedó claro. ¿Vale? Gracias. No, no, ¿de qué? Y, a ver, bueno, eso mismo, ¿no? Con otro caso. Si, por ejemplo, aumentamos la cantidad de nitrógeno, entonces el equilibrio se va a favorecer hacia la derecha, pero como se va a favorecer hacia la derecha y no cambiamos la cantidad de oxígeno, pues va a ir disminuyendo y entonces
en el siguiente equilibrio, la cantidad de oxígeno va a ser más chica que en el equilibrio anterior. ¿Sí, sí lo notan? Sí, sí, profe. Vale, gracias. Bueno, entonces ahora sí, los cambios en la variación de la presión, perdón, en la presión por variación de volumen. Vamos a suponer que en esta reacción todos son gases, y entonces la presión total en el equilibrio va a ser la presión parcial de cada uno de esos gases también en el equilibrio. Y la constante de equilibrio en términos de las presiones, pues ya la conocemos, ¿no? La de los productos en el equilibrio elevados a su coeficiente estequiométrico. Pero vamos a suponer algo. Si disminuimos el volumen de tal forma que se duplica la presión, acuérdense de la ley de Boyle, al disminuir el volumen, aumenta la presión. Entonces aquí estamos suponiendo que vamos a disminuir el volumen de tal forma que se va a duplicar la presión. Entonces esta nueva presión ya no va a ser la presión en el equilibrio porque lo acabamos de modificar, pero sabemos que es 2 veces lo que valía la presión en el equilibrio. Ahora, de la definición, pues es 2 veces esto, porque esto es la presión total en el equilibrio. Este 2 lo puedo distribuir entre cada una de las presiones. Entonces, 2 veces la presión de A en el equilibrio, más 2 veces la presión de B en el equilibrio. Y a cada uno de esos términos, por ejemplo a este, le voy a llamar la presión de A asterisco, que quiere decir fuera del equilibrio. Luego, la presión de B en el equilibrio, 2 veces va a ser presión de B asterisco. Es decir, las que tienen asterisco están fuera del equilibrio. ¿Hasta aquí sí queda claro? Sí. ¿Sí? Vale. Y entonces, ya que tengo las presiones fuera del equilibrio, pues escribo QP, porque QP es fuera del equilibrio. Entonces va a ser la presión de C elevado a su coeficiente estequiométrico, la presión de D a su coeficiente estequiométrico. Estas son fuera del equilibrio, pero fíjense su definición. Por ejemplo, la presión de A fuera del equilibrio es igual a 2 veces la presión de A en el equilibrio. Y entonces la sustituyo. La presión de A fuera del equilibrio es igual a 2 veces la presión de A en el equilibrio. Hago lo mismo para las otras presiones y puedo factorizar ese 2, ¿no? Y lo factorizo aquí. Lo único que pasa es con sus exponentes, que sería la suma de los que están en el numerador menos la resta de los que están en el denominador, que sería C más D menos A más B. Pero fíjense, esta diferencia es lo mismo que delta N que habíamos estado trabajando, ¿no? Es este delta N. Y este son las presiones en el equilibrio y es la misma expresión que Kp. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? No. ¿No? ¿Todo bien? Vale. Y entonces, fíjense, tenemos un 2 elevado a un exponente. Si el exponente es positivo, entonces todo este término va a ser mayor que, perdón. Si el exponente es positivo, QP va a ser más grande que KP, ¿no? Como aquí dice. Y entonces los productos deben convertirse en los reactivos. Siempre que QP es más grande que KP, los productos se convierten en los reactivos. Por otro lado, si el exponente es negativo, QP es menor que KP, ya sabemos que siempre que esto se cumpla, los reactivos deben convertirse en productos. Y el último caso es cuando el delta N es 0. Si el delta N es 0, todo a la 0 es 1 y KP es igual a QP, ¿no? No hay cambio en el equilibrio. Bueno, estas dos frases que aparecen aquí, fíjense, ambas condiciones nos dicen que aumentar la presión por un cambio de volumen favorece la formación de la menor cantidad de moles de gas. Fíjense, aquí dice, si delta N es mayor que 0, los productos deben convertirse en reactivos. Pero también sabemos que si delta N es mayor que 0, hay más moles de gas en los productos. Estas dos ideas hay que juntarlas, a ver si queda más claro. Si delta N es mayor que 0,
hay más moles de gas en los productos. Pero cuando ocurra esto, los productos deben convertirse en reactivos. Y pasa lo mismo con el segundo caso, fíjense. Si delta N es menor que 0, hay menos moles de gas en los reactivos y los reactivos deben de convertirse en productos. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Es muy confuso porque tal vez tiene estas expresiones algebraicas, pero en resumen lo que quiere decir es que cuando aumentamos la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya menor cantidad de moles de gas, ¿no? Y bueno, ocurre lo mismo. Análogamente, aumentar el volumen, es decir, disminuir la presión, se favorece la formación de la mayor cantidad de moles de gas. ¿Vale? Si no queda muy claro con estas expresiones, tal vez cuando tengan el PDF lo pueden analizar. Vamos a hacer el ejercicio, igual queda más claro. Dice, prediga el efecto que tiene cada una de las variaciones sobre el equilibrio. Entonces, primero este equilibrio ya está balanceado, es lo primero que hay que hacer. Y ahora, ¿cuál es el número de moles en los productos? ¿Alguien me puede decir? De gas. 3, Tres. exacto, ¿no? ¿Y en los reactivos? 2. 2. Bien. Entonces, si yo aumento la presión, ¿hacia dónde se va a favorecer? ¿A donde hay más o a donde hay menos? ¿A dónde hay menos? A donde hay menos. Entonces, ¿qué equilibrio es favorecido? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda, excelente, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento el volumen? Disminuye la presión. Disminuye la presión y se favorece la reacción hacia... La Si derecha. disminuyo la presión, Bueno, aumenta el volumen y igual se favorece la reacción a la derecha. a la derecha, exacto, porque estamos favoreciendo la que tiene más moles de gas, muy bien. Y por último, si se hace una reducción del volumen, Aumenta la presión y entonces se tiene que disminuir los moles, favoreciendo la reacción a la izquierda. a la izquierda, sí, excelente, excelente, muy bien, muy bien. Bueno, pues precisamente esas son las respuestas, ¿no? Se favorece la formación de reactivo a los productos y reactivo, que es precisamente las que... Si se aumenta la presión, se favorece hacia donde hay menos moles de gas. Y si se disminuye, se favorece hacia donde hay más moles de gas. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿No? Vale, gracias. Pues vamos a ver el último cambio. Los cambios en el equilibrio cuando cambia la temperatura. Dice, si consideramos al calor como un reactivo o como un producto, podemos predecir la dirección que se favorece. Habíamos visto en el caso de la variación en las cantidades, como aquí, que si aumentábamos esta cantidad, se favorecía a la derecha. Que si disminuíamos esta cantidad, se favorecía a la izquierda o a la formación de reactivos. Entonces lo que vamos a hacer es como considerar que el calor es un reactivo o un producto. Ahora, que sea reactivo o que sea producto, pues depende del cambio de entalpía de la reacción. Por ejemplo, si tenemos una reacción exotérmica, el cambio de entalpía es negativo. Quiere decir que cuando ocurre la reacción, libera calor. Por lo tanto, lo escribimos en los productos. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. ¿Sí? Bueno, Profe. vale. Y entonces, ahora sí, si aumentamos la temperatura, es similar a decir que estamos aumentando la cantidad de calor. Pero si aumentamos la cantidad de calor, que lo estamos haciendo un símil a un producto, entonces se va a favorecer la formación de reactivos. Por otro lado, si disminuimos la temperatura, es similar a disminuir la cantidad de calor, y como lo estamos considerando como un producto,
se va a favorecer la formación de calor, ¿no? O la formación o el desplazamiento a la derecha. ¿Sí queda claro? Sí. Y entonces hay dos casos. También está el caso de una reacción endotérmica, como en esta. En las reacciones endotérmicas se necesita darle calor a la reacción para que ocurra. Por lo tanto, la escribimos del lado de los productos, no, perdón, de los reactivos. Y entonces el análisis es el siguiente, ¿no? Aumentar la temperatura es aumentar este reactivo. Por lo tanto, la reacción va a tratar de desplazarse a la derecha para disminuirlo. Entonces, aumentar T favorece la formación de los productos. Por otro lado, disminuir la temperatura es como disminuir el calor. Por lo tanto, se va a desplazar hacia la izquierda para aumentar la cantidad de calor, ¿no? Disminuir T favorece la formación de reactivos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? Pues vamos a hacer el último ejercicio y yo creo que les voy preguntando uno por uno. Bien, ya este es el último. Pues otra vez contigo, Luis. Sí, profe. Luis, ¿me podrías ayudar con el inciso A? Sí, bueno, si aumentamos la temperatura, como es una reacción exotérmica, lo que va a hacer es que va a favorecer a los reactivos, ¿no? A los reactivos, exactamente, ¿no? Porque como es exotérmica, es como si agregáramos aquí como un producto calor. Sí, exactamente. Muchas gracias, Luis. Luego otra vez. Sí, profe. Aquí. Por favor, con el inciso B. Disminuir la temperatura, el volumen, Volumen. disminuye la temperatura también. Entonces, sería hacia la izquierda. Ahora vamos a ver, ¿no? Si disminuimos el volumen, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, aumenta. Aumenta. Bien, bien, bien. Aumenta, ¿no? Cuando la presión aumenta, ¿qué se favorece? ¿Donde hay más cantidad de moles de gas o donde hay menos? Si la presión aumenta, donde hay menos. Donde hay menos, muy bien. Entonces, ¿hacia qué lado se favorece? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vale, gracias. Y luego, América, por favor. Creo que no está América. Brianda García. Al agregar un catalizador, recuerdo que se queda igual, solo que la reacción se produce más rápido, el equilibrio llega más rápidamente. Sí, exacto. Así tal cual. Tal cual como lo dijiste. Muy bien. Sí, los catalizadores solo hacen que más rápido se alcance el equilibrio, pero no cambian el desplazamiento del equilibrio, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Citlali, ¿podrías hacer el D? Hacia la derecha. Hacia la derecha porque estamos quitando producto, entonces el equilibrio va a tratar de formarlo, ¿no? Sí, muy bien. Gracias. Y Fabiola, el último, por favor. A ver si se escucha. Sí, sí, se escucha. ¿Sería agregar en ambos lados o solamente en uno? Bueno, sería agregar helio como al matraz de reacción, ¿no? O sea, el helio Entonces, ¿iría hacia la derecha? hacia la derecha. Bueno, el helio es un gas
inerte, es decir, no reacciona con ninguno de los reactivos que están ahí, ninguna especie química. Entonces se quedaría igual. Se queda igual, exactamente, ¿no? Bueno, cuando se agrega un gas inerte, lo único que cambian son las presiones parciales de los gases. Pero como están divididas entre el número de moles totales iguales, el equilibrio total no se modifica, ¿no? Bueno, la constante de equilibrio no se modifica y el cociente tampoco. En resumen, si se agrega un gas inerte, vale, gracias, Fabiola. Y bueno, pues son esas sus respuestas, son las mismas. Y pues eso es todo. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. ¿No? Lo de los gases inertes es, digamos, son los, o sea, se puede modificar como el volumen o la presión, ¿no? O, bueno, algo así. Sí, precisamente así como lo dices, ¿no? Lo que pasa, a ver, déjame ver si lo puedo escribir. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la presión parcial de un gas A es igual a la fracción molar del gas A por la presión total, ¿no? De aquí debe salir que no cambia nada, ¿no? Pero entonces, la fracción molar del gas A es el número de moles de A entre el número de moles. Y la presión total, fíjate, de la ley de los gases ideales es el número de moles totales NRT sobre, ¿qué? Sobre B, ¿no? O sea, estoy despejando presión total, es esta, ¿no? Bien, y entonces podemos cancelar los números de moles totales, que aquí es donde estaría incluido la suma del gas helio, ¿no? Que sería el número de moles totales, serían todos nuestros gases, los moles del gas A, más los moles del gas B, ¿no? Todos los que sí reaccionan, más nuestro, o sea, juntitos porque faltan, más los moles de nuestro gas inerte, que en este caso fue helio. Pero este término, en particular del gas inerte, pues se cancela aquí, ¿no? Y nos queda así, ¿no? Moles de A, RT sobre B. O sea, es decir, estamos como multiplicando por un 1 a la presión parcial de A, entonces no le hacemos nada. ¿Sí queda un poco más claro así? Sí, creo que sí. ¿Sí? Pero sería solamente con gases que no reaccionen. Sí, exacto, con gas que no reacciona, porque si agregas un gas que sí reacciona, entonces sería poner en la ecuación química algo así, ¿no? Digamos que el helio sí reacciona, ¿no? Aquí, ¿no? Y entonces ya la constante incluso es diferente, porque ahora ya tendríamos que agregar, aquí es P, en el denominador, la presión del helio, ¿no? ¿Sí lo ven? O sea, todos los demás, y además agregar esto. Sí, gracias. ¿No? ¿De qué? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, pues parece que no. Voy a dejar de compartir. Y voy a hacer esas correcciones que vimos ahí. Y se los mando igual por WhatsApp. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por que vinieron. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Yo quisiera Gracias. proponerles un último ejercicio para este fin de semana si les da tiempo. ¿Se los puedo, lo puedo subir al aula virtual? Y para Sí, que profe. hagamos más ejercicios, perdón, es este de aquí. Es este de aquí, es este que está aquí. Entonces, para este ejercicio tenemos estas cantidades en moles, miren otra vez.
de cada uno de los reactivos, los dos reactivos y el producto. Todos en estado gaseoso, equilibrio homogéneo y nos dan la temperatura, la Kc, el delta H de esta reacción y nos preguntan estas 5 cosas. Entonces, yo les pido por favor que intentemos resolverlo para la siguiente clase, que sería el lunes. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Quien lo tenga resuelto lo puede subir al foro también para que lo podamos revisar el próximo lunes. ¿Qué les parece? Sí, profe, está bien, profesor. Correcto. de manera individual, perdón. Sí, de manera individual, sí, Vale. por favor. ¿Ok? Muy bien. Profesora, me salió una pequeña duda. Creo que ayer el profesor dijo que iba a enviar los 2 ejercicios que faltaban del taller, pero no sé si no los envió o solo mi teléfono falló y no los recibí. No, sí, una disculpa. Eso se los voy a mandar hoy. Sí, claro, claro. Muchas gracias, sí. De acuerdo, sí. Ah. Y yo subo para quien no pudo asistir el día de hoy y que quiera resolver como un ejercicio adicional. Los otros 2 ejercicios se resuelven con el equipo que ya teníamos, ¿verdad? Sí, Eh, con los equipos anteriores. Ok, gracias. Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la participación a ustedes, por su asistencia. Gracias, profesor, también por su exposición tan clara. No, sí, muchas gracias, profesora, por la sesión. Gracias. Y pues si no hay otro comentario, nos vemos entonces el próximo lunes. Sí, gracias, profesor. Perfecto, Hasta luego. gracias a ustedes, cuídense mucho. Feliz tarde. Sí. Nos vemos. Gracias, Maestra, hasta Gracias. luego. hasta luego. Profesora, le quería comentar, Excelente. anoche me